Antes de iniciar con nuestra nueva historia me gustaría saludar a nuestros miembros de canal. Gracias por apoyarnos. La historia comienza en lo profundo de una cueva oscura y húmeda. Gritos estridentes resonaban en las paredes mientras los goblins celebraban la muerte de su jefe. Un goblin, aferrado a la arma del antiguo jefe, se proclamó como el nuevo líder. Sus ojos brillaban con una mezcla de triunfo y locura mientras blandía el arma robada, disfrutando de su recién adquirida autoridad. Sin embargo, su compañero tenía una opinión diferente. Creía que, dado que él había hecho la mayor parte del trabajo, debería ser el jefe. Impulsado por los celos y la ira, se lanzó sobre su compañero y le mordió la nariz con fuerza. La cueva se llenó con los sonidos de su lucha, los gritos se hacían más fuertes. Otros goblins se reunieron alrededor, observando la pelea con alegría y apostando sobre quién ganaría. Para ellos, esto era un emocionante pasatiempo. Sus mentes simples encontraban gran entretenimiento en el caos de la batalla. Sin embargo, en medio de la emoción, había algo que los emocionaba aún más que una pelea. Recordaron que todavía tenían una presa para satisfacer sus deseos. El jefe anterior no había puesto las manos sobre ella, lo que hizo que los ojos de los goblins brillaran con anticipación. Comenzaron a murmurar entre ellos, planeando buscarla y reclamarla para sí mismos. Pero otros dudaron. El goblin que custodiaba a la presa había regresado, y era diferente a los demás. A diferencia de los otros, que usaban simples telas para cubrir sus regiones inferiores, este estaba cubierto con ropas andrajosas que cubrían la mayor parte de su cuerpo. Su apariencia era intimidante, no solo por su atuendo, sino también porque se destacaba, cubriéndose como un humano. A pesar de su presencia intimidante, estaba solo, sin ningún jefe que los guiara. Los goblins simplemente seguían sus instintos básicos, y su deseo ansiaba carne. Así que observaron atontamente al extraño goblin, tratando de discernir su próximo movimiento, sospechando que sabía dónde estaba la presa. Así que era inteligente seguirlo de cerca y apoderarse de la presa cuando surgiera la oportunidad. Pero algunos de los goblins sugirieron esperar un poco más, ya que algunos de sus miembros más duros ya habían avanzado para encontrar a la presa. Planeaban dejar que el raro descubriera la presa primero y se enfrentara en una pelea, luego aprovechar el caos para matarlo a él y a los grandes, reclamando finalmente la presa para ellos mismos. Pero no tomaron en cuenta que el raro goblin estaba escuchando su conversación. Sus orejas se animaron, y en lugar de holgazanear y caminar lentamente, decidió correr hacia donde estaba la chica. Su repentino sprint le permitió perder a los goblins que lo seguían, pero se encontró con otro problema al llegar al lugar. Como temía, los goblins estaban todos armados, listos para violarla. La chica suplicaba por ayuda, con los ojos muy abiertos de miedo. Pero el goblin más grande del grupo se adelantó para confrontar al raro goblin, ya que se negaba a permitir que alguien le impidiera disfrutar de su buen momento, especialmente con el jefe ya muerto. Y como el goblin más fuerte del grupo, se sentía con derecho a reclamar la presa primero. Pero al raro goblin no le importaba nada de eso. Estaba decidido a proteger a la chica que había estado custodiando. Viendo su determinación, el gran goblin y sus secuaces decidieron atacarlo todos a la vez. En inferioridad numérica, el raro goblin fue rápidamente dominado por la ferocidad de su asalto. A pesar de las probabilidades, sabía que no podía dejar que esto fuera el final. Buscando una apertura, aprovechó el momento y no perdió tiempo. Mató al goblin más grande del grupo. Los otros se congelaron en shock, nunca esperaron que un goblin empuñara un arma tan afilada y mortal como la de un humano. Con esto, el miedo se instaló inmediatamente en sus mentes. La vista de su líder caído tan rápidamente y de manera brutal les hizo darse cuenta de que estaban superados. Los goblins restantes huyeron del lugar, pero no sin antes gritar amenazas. Prometieron regresar con refuerzos para acabar con él. Y ahora que los otros goblins habían huido, el raro goblin finalmente pudo recuperar el aliento. Intentó calmarse, sabiendo que más batallas estaban en el horizonte. Esto era solo el comienzo del día infernal que pronto se desataría. Mientras se tomaba un momento para recuperarse, la mujer de cabello rosado llamada Kelia le agradeció una vez más. Esta no era la primera vez que la salvaba, ni sería la última. Había llegado a darse cuenta de que era diferente a los otros goblins, ya que nunca le había hecho daño de ninguna manera.
Así que ella trataba de ayudarlo en todo lo que podía. Aunque era cierto que un goblin nunca protegería a un humano, había una razón más profunda para sus acciones. El raro goblin era diferente porque él había sido humano también. Hace unos días, Lin Tien murió en un accidente espantoso, pero no esperaba que en lugar de encontrarse con Dios después de ser atropellado por un camión de basura, sería transportado a otro mundo con un sistema. Aunque tenía un sistema, todavía no se había activado completamente. Aparte de poder ver algunas estadísticas, no parecía tener ninguna otra función. Prácticamente inútil. A pesar de esto, Lin Tien no había estado ocioso en estos últimos días. Según lo que Kelia le había contado, había llegado a entender un poco de este nuevo mundo. Este mundo, creado por dioses, estaba lleno de varios monstruos poderosos, y los humanos se habían hecho un lugar en este continente a través de pura fuerza. Desafortunadamente, el goblin en el que se reencarnó era el monstruo más débil y sucio de este mundo. En tales circunstancias, sus estadísticas eran increíblemente bajas. Incluso entre los goblins, podría ser fácilmente asesinado, con un poder de combate total de solo 30. Afortunadamente, su nombre no había cambiado. Todavía era Lin Tien, lo que le proporcionaba un pequeño consuelo. Pero había una manera de hacerse más fuerte en este lugar, y era a través de aparearse con estas chicas. En esta dura realidad, los goblins tenían la capacidad de hacerse más fuertes a través del apareamiento constante y la reproducción. Sin embargo, no tenían hembras propias. Así que para reproducirse, solo podían aparearse con otras criaturas femeninas. Por eso los goblins constantemente saqueaban y secuestraban mujeres. Pero Lin Tien había sido humano, y hacer tales cosas iba completamente en contra de sus creencias. Así que ese método de hacerse más fuerte estaba fuera de la mesa. Pero con sus creencias, se encontraba en un estado de preocupación, ya que estaba tratando de pensar en otras formas de aumentar su fuerza. Sabía muy bien que los otros goblins definitivamente regresarían para atacarlos. Pero parecía que estaba en un callejón sin salida. Al notar su expresión preocupada, Kelia trató de animar el ambiente. Le aseguró que no se preocupara, diciendo que después de pasar estos días juntos, lo entendía mejor. Sabía que era diferente a los otros goblins y que realmente no quería vivir entre ellos. Con una sonrisa esperanzada, prometió que cuando la Orden Nocturna viniera a rescatarla, les contaría cómo la había salvado. Y no había nada de qué preocuparse, ya que creía que la Orden Nocturna siempre era justa y equitativa. Definitivamente aceptarían dejarlo vivir en la aldea. Y con su optimismo y las historias que compartía sobre la Sagrada Orden Nocturna, Lin Tien le creyó, lo que también encendió el optimismo en él. Así que comenzó a pensar que incluso si el sistema no podía activarse inmediatamente, mientras resistiera hasta que los humanos vinieran a rescatarlos y ganara su protección, podría sobrevivir. Luego, podría averiguar lentamente cómo activar completamente su sistema. Pero las cosas no iban a ser tan fáciles como Lin Tien había esperado, ya que el grito de un goblin que se acercaba hacia ellos rompió el breve momento de paz. Sin dudarlo, ordenó a Kelia que se escondiera. Ella obedeció sin dudar, desapareciendo en las sombras. Tal como se esperaba, apareció un goblin, pero parecía estar solo. A pesar de estar solo, este goblin tenía la misma agenda desesperada. Corrió hacia ellos con energía frenética, revelando que un humano había aparecido matando a los demás. Y como creía que la fuerza era la única manera de evitar la muerte, el goblin corrió frenéticamente a buscar a Kelia para volverse fuerte. Pero su carga imprudente lo convirtió en un blanco fácil para Lin Tien. Rápidamente mató al goblin en el acto. Con la amenaza inmediata neutralizada, rápidamente le informó a Kelia que los humanos estaban aquí para rescatarla. Inmediatamente, el rostro de Kelia se iluminó de alegría. Suponiendo que se trataba de la Santa Orden, Kelia no perdió un momento y se apresuró a encontrarlos, con el corazón lleno de esperanza y emoción. Lin Tien la observó mientras se alejaba, sintiendo una mezcla de alivio y aprensión. La llegada de la Santa Orden podría significar la salvación para Kelia y, posiblemente, una oportunidad para que él demostrara su valía. Sin embargo, su progreso se vio abruptamente interrumpido al sentir una enorme aura liberarse. La intensidad del poder hizo que la cueva temblara. Resultó que emanaba de un humano que lidiaba con los goblins sin esfuerzo con un solo golpe, aunque no necesitaba esforzarse tanto con esos seres,
claramente estaba desahogando su furia contra las criaturas inmundas que habían osado rasgar su uniforme de la Santa Orden. Lin Tien se quedó allí, observando con asombro e incredulidad. Este guerrero de nivel 25, llamado Louder, exudaba una presencia abrumadora. Lo que sorprendió aún más a Lin Tien fue cuando usó su habilidad de evaluación en Louder y descubrió que su poder de combate total era de 400. Era la estadística más alta que Lin Tien había visto desde que llegó a este mundo, lo que le hizo preguntarse si Louder era realmente humano. Mientras Lin Tien permanecía inmóvil, maravillado por cómo los humanos trataban sin esfuerzo a los goblins, Kelia se acercó emocionada al comandante Louder, emocionada de ver finalmente a otro humano. Pero Lin Tien rápidamente notó que Louder levantaba su espada para atacar a Kelia. Con reflejos rápidos, logró empujarla a un lado justo a tiempo. Aunque fue un movimiento brusco, logró salvar a Kelia del golpe mortal. Aún así, el ataque repentino dejó a Lin Tien perplejo. ¿No se suponía que estos caballeros sagrados debían rescatar a la gente? Entonces se preguntó por qué estaban atacando a Kelia. Se dio cuenta de que quizás la oscuridad de la cueva había hecho que Louder la confundiera con un goblin. Parecía que ese era el caso, ya que Louder los llamó enojado goblins y expresó su desdén de que un goblin hubiera esquivado su ataque. Con esto, Kelia intentó rápidamente aclarar el malentendido, explicando quién era, pero Louder simplemente le dijo que se callara, ya que él ya sabía que era ella. Pero creía que había sido deshonrada por los goblins e incluso podría estar llevando un engendro de goblin, por lo que era ridículo que alguien tan inmundo como ella esperara misericordia de él. Sería mejor que fuera a arrepentirse de sus pecados ante la Gran Santa Madre. Inmediatamente, Kelia suplicó, insistiendo en que aunque había sido capturada, no había sido deshonrada por los goblins. Señaló a Lin Tien, explicando que él la había protegido. Pero, desafortunadamente, Louder era una persona de mente cerrada. No creyó nada de lo que ella dijo, y la idea de que un goblin la hubiera salvado y no fuera hostil hacia los humanos estaba más allá de su comprensión. Incluso se sintió insultado, pensando que Kelia lo estaba tomando por un tonto. Así que levantó su espada para atacar una vez más, y le aconsejó que hiciera sus historias más creíbles si iba a mentir. Lin Tien no podía creer lo que estaba presenciando. No había esperado que las cosas se complicaran tan rápidamente. Sin otra opción, intervino sin dudarlo, empujando a Kelia a un lado y confrontando a Louder él mismo. Esperaba ganar suficiente tiempo para que Kelia escapara. Inesperadamente, antes de que la espada de Louder pudiera alcanzarlo, apareció un resplandor mágico de la nada, protegiendo a Lin Tien del ataque. Este poderoso hechizo provenía de una mujer vestida de blanco, su aura exudaba santidad y autoridad. Llevaba un velo, y su presencia detuvo inmediatamente a Louder mientras le pedía que esperara, expresando su interés en este extraño goblin. Después de que Louder se hizo a un lado, reveló que esta mujer no era otra que la santa doncella, Ifreya. Aprovechando la oportunidad, Kelia se arrastró y llamó a la santa doncella, rogándole que lo salvara. Ifreya ayudó a Kelia a levantarse y la entregó al mismo hombre que había intentado matarla momentos antes. Luego, volvió su atención hacia Lin Tien y le preguntó si podía entender sus palabras. Lin Tien se dio cuenta de la gravedad de la situación. Se dio cuenta de que Ifreya, la santa doncella y portavoz del templo, podría ser su única esperanza de salir vivo de este lugar. Así que salió de su asombro y rápidamente respondió que podía entenderla. Respiró hondo y continuó revelando que no era un monstruo de este mundo, que solía ser humano, pero se convirtió en esto debido a un accidente, y que podía explicar todo si ella lo llevaba con ella. Los ojos de Ifreya se entrecerraron ligeramente, ya que esto era un evento tan inesperado. Los goblins eran generalmente criaturas estúpidas y viles. No podían hablar ni pensar con fluidez. Sin embargo, este goblin podía hablar. Aunque hablaba de historias que no entendían, parecía más inteligente que otros. Esta rareza les hizo preguntarse si podría ser un regalo de la Santa Madre. Y así, la santa doncella Ifreya se volvió hacia Kelia y le pidió confirmación de si este goblin realmente no la había lastimado. A lo que Kelia confirmó con gusto, y no solo no la lastimó, sino que también la protegió de otros goblins y le dio comida. Esto fue suficiente confirmación para Ifreya, y al reconocer la singularidad del goblin, decidió llevarlo de vuelta primero y estudiarlo a fondo antes de tomar cualquier decisión. Esto deleitó a Kelia, ya que había cumplido su promesa al goblin.
Y Freya luego se volvió hacia Lin Tien y le preguntó si estaba dispuesto a unirse a ellos. Y sabiendo que quedarse significaba una muerte segura, respondió de inmediato que estaba dispuesto. Con un chasquido de sus dedos, y Freya rompió rápidamente la barrera que sostenía a Lin Tien. Luego ordenó a todos que se prepararan para partir. Finalmente, las cosas parecían mejorar para Lin Tien, ya que ahora estaba con una persona que podía escuchar razones, y sentía una sensación de seguridad sobre su futuro, por lo cual estaba agradecido. Así que se acercó inmediatamente a Freya para expresar su agradecimiento, prometiendo que le pagaría adecuadamente. Pero al observar más de cerca su semblante, notó una sonrisa maliciosa que lo tomó por sorpresa. Y lo siguiente que escuchó fue un sonido que le resultaba demasiado familiar. El ruido repugnante del metal perforando carne. Instantáneamente, supo lo que había sucedido, pero aún estaba en negación. Cuando se dio la vuelta, sus peores temores se confirmaron. Kelia había sido asesinada sin pensarlo 2 veces, su cuerpo, una vez lleno de vida, ahora yacía sin vida y frío en el suelo. Lin Tien estaba atónito, incapaz de moverse. El shock era demasiado abrumador. Justo cuando pensó que las cosas estaban mejorando, resultó ser una cruel mentira. Se quedó allí, inmóvil, tratando de convencerse a sí mismo de que esto era una pesadilla, un truco cruel de su mente. Pero la voz de la mujer, a quien había pensado que era su santa salvadora, destrozó cualquier esperanza que le quedara. Su risa maliciosa resonó en la cueva, burlándose del Goblin, diciéndole que cuando regresaran, más le valía pagarle bien, revelando su verdadera naturaleza de ser una monstruo sádica que disfrutaba de su reacción impotente. Y Lin Tien estaba realmente indefenso, sacudido hasta el núcleo mientras su frágil realidad se desmoronaba ante sus ojos. Había pasado una semana. En medio del pueblo, la campana resonó con fuerza, convocando a todos a reunirse. Los aldeanos sabían que las personas influyentes del templo tenían algo importante que anunciar. Mientras se reunían, la tensión llenaba el aire, y una sensación de anticipación se apoderó de la multitud. Un funcionario del templo se adelantó y se dirigió a los aldeanos, reuniéndolos, diciendo que esta incursión de goblins había causado un gran daño a Bricktown. Los goblins usaron ataques despreciables para masacrar a 30 residentes de su aldea. Y esto intensificó las emociones de los aldeanos, su dolor y enojo eran palpables. Pero era una reacción razonable, dada la pérdida de tantas vidas a manos de estas criaturas viles. Pero lo que no era natural era la forma en que el templo estaba utilizando estas emociones para promover su propia agenda. Y el funcionario continuó, alabando las acciones del templo. Pues la orden sagrada en nombre del templo había purgado a estos goblins y vengado a los aldeanos perjudicados. Después de eso, la santa doncella y Freya se adelantó, su presencia comandaba atención. Con voz calmada y autoritaria, Freya instó a todos a seguir rezando devotamente al templo, asegurándoles que la institución siempre protegería a sus seguidores fieles. Sus palabras convencieron instantáneamente a todos en la aldea. Incluso aquellos que antes eran escépticos ahora se encontraban alabando al santo templo. La fe de los aldeanos se reavivó, y miraron al templo con una devoción y confianza renovadas. Unos momentos después, la santa doncella Freya regresó a sus aposentos, celebrando el éxito del sermón. No era una sorpresa, ya que estos aldeanos eran tan necios como siempre. Ahora rezarían con más devoción y ofrecerían más tributos. Su celebración fue abruptamente interrumpida por alguien llamándola. Al volverse hacia la voz, vio al mismo goblin de antes. Lin Tien acababa de recuperar la conciencia, y parecía haber pasado por el infierno. Cicatrices horrendas cubrían su cuerpo, y uno de sus ojos había sido arrancado. Había una feroz ira en sus ojos mientras llamaba a Freya una y otra vez. Pero Freya no prestó atención a sus palabras. En cambio, una sonrisa torcida se dibujó en sus labios mientras admiraba lo resistente que era. Con una vitalidad tan fuerte, no era de extrañar que el templo no pudiera erradicar a los goblins del continente. Pero ahora que Lin Tien había recuperado la conciencia, Freya estaba emocionada de ver cómo el veneno afectaría a los goblins esta vez. Esto hizo que Lin Tien apretara los dientes. Era lo mismo una y otra vez. No se trataba de investigación, que era simplemente su manera perversa de satisfacer su naturaleza sádica. Con una rabia acumulada, no pudo controlarse y arremetió contra Freya una vez más, acusándola de engañarlo,
de engañar a todos y de matar a Kelia. Luego cuestionó si esto era realmente la orden sagrada de la que Freya estaba tan orgullosa. Si esta era su idea de justicia humana. Porque si lo era, entonces no eran diferentes de los goblins que despreciaban. Pero su desafío fue rápidamente respondido con brutalidad. Freya lo silenció clavándole un palo en la boca con fuerza. Y ahora que estaba silenciado, ella se burló, cuestionando cómo una criatura débil y despreciable como él, un goblin lujurioso, se atrevía a cuestionar la justicia humana. Y que Kelia había sido hechizada por él y se atrevió a hablar por él. Eso era una traición a la humanidad y a la orden sagrada. Así que su muerte fue su última lealtad. Y los goblins no eran más que alimañas en este continente. Y que la santa doncella le hablara era un gran favor. Así que debería estar agradecido y usar su pequeño y asqueroso cuerpo para contribuir a los experimentos humanos y de la orden sagrada. Y con eso, la tortura continuó. Él soportó todo sin poder hacer nada. La agonía era incesante e interminable. Incluso cuando caía inconsciente, era rápidamente despertado por la siguiente ola de dolor. A través del tormento, Lin Tien se preguntaba si realmente iba a morir allí. Tan reacio e indefenso. Pero no había nadie a quien pudiera culpar sino a sí mismo. Todo era su culpa. Había sido demasiado ingenuo. Reencarnado de humano a un goblin de bajo nivel, había mantenido una compasión humana, pensando que eran justos y bondadosos. La conciencia y la ingenuidad fueron sus errores más mortales. Después de ser llevado de regreso a la aldea humana, Louder y Freya lo habían torturado y jugado con él de todas las maneras posibles. Nunca creyendo una palabra que decía, disfrutaban sádicamente de su sufrimiento. No duró mucho, eventualmente siendo torturado hasta la muerte por una mujer sádica. El único deseo que lo mantuvo hasta su tumba fue que si pudiera hacerlo de nuevo, nunca confiaría en los humanos. Si pudiera hacerlo de nuevo, trituraría sus huesos y drenaría su sangre. Pero eso era solo si pudiera vivir de nuevo. Cuando su conciencia se desvaneció, en lugar de caer en un vacío interminable, Lin Tien despertó en un lugar diferente. Un lugar donde se podían ver estrellas por millas. Esto era imposible. Así que revisó su cuerpo y vio que estaba intacto. Sin ningún daño. Sin embargo, algo se sentía diferente. Se sentía atrapado entre la muerte y la vida, haciéndole preguntarse dónde estaba este lugar. Pero no tuvo que esperar mucho por respuestas, ya que una ventana del sistema apareció frente a sus propios ojos, notificándole que el sistema de simulación de vida Goblin se había activado. El sistema le informó que en realidad estaba muerto y le dio un resumen de su vida. Y que el dolor de la tortura de la semana estaba grabado en su alma. Nunca olvidaría el dolor que los humanos le causaron. Su final había sido uno de los peores destinos para cualquier transmigrador. Y por lo tanto, el sistema puede permitirle reiniciar y abrir una nueva vida. Esto fue un shock para él, ya que el sistema personal, que había sido inútil desde el principio, se activó solo después de su muerte. Y si su comprensión era correcta, este sistema podría devolverle la vida. Pero parecía que renacería una vez más como la criatura más baja. Un goblin. Y la mente de Lin Tien comenzó a correr. La idea de regresar como un goblin, la criatura más débil y despreciada, lo llenó de pavor. Pero solo para asegurarse, Lin Tien preguntó al sistema sobre lo que representan las opciones de sí y no y el sistema le informó rápidamente que si elige no, su alma se disipará y morirá completamente. Y si elige sí, conservará su memoria actual y el sistema y será enviado de regreso a la cueva de los goblins hace una semana. Y la idea de retener su memoria y regresar una semana tuvo el mayor impacto en él, trayendo instantáneamente una sonrisa a su rostro. Esta era una oportunidad para vengarse. Haría que Louder y Freya pagaran por lo que le habían hecho a él y a Kelia. Así que sin un momento de duda, eligió la opción de sí con una sonrisa decidida en su rostro. Y tan pronto como tomó su decisión, una oleada de fuerza vital comenzó a transferirse a él, iniciando la vida Goblin 2.0. Pero esta vez había un brillo diferente en sus ojos. Los ojos de un ser impulsado únicamente por la venganza. Y justo cuando pensó que las cosas no podían mejorar, el sistema añadió una sorpresa adicional porque ahora era la vida Goblin 2.0. Estaba inclinado a ayudarle a sobrevivir un poco más,
así que el sistema lo había fortalecido ligeramente, lo que lo hizo sonreír ya que, aunque era solo un poco, no se quejaría ya que era mejor que nada. Y con eso, estaba de vuelta en su cuerpo anterior. Pero antes de poder empezar a moverse, el sistema apareció una vez más, advirtiéndole que aunque había renacido, el peligro no había terminado. La orden humana estaba a punto de alcanzarlo, y si moría de nuevo, el sistema no podría revivirlo. Pero esto no lo sorprendió, ya que era de esperar. Reencarnar una vez ya era un milagro. Ahora estaba en alerta máxima. Con la orden a punto de llegar, no podía permitirse bajar la guardia. Inmediatamente preguntó al sistema qué podía hacer, lo que llevó al sistema a explicar que se llamaba el sistema de simulación de vida Goblin. El anfitrión podía simular su vida con el sistema para prever eventos futuros. Cada elección que hiciera llevaría a diferentes resultados, y cada simulación requeriría 24 horas después de terminar. Ganaría puntos con cada simulación, que podrían ser intercambiados por artículos. Esto le hizo sonreír, ya que se dio cuenta de que significaba que podía ver el futuro. Un sistema tan poderoso, y sería un crimen no usarlo al máximo. Así que, de inmediato, comenzó la simulación de vida. El sistema le mostró el escenario actual, escapar de la cueva de los Goblins. La cueva de los Goblins en la que se encontraba había sido descubierta por el caballero sagrado Louder. Para escapar del caballero sagrado Louder, necesitaba tomar una decisión crítica. Su primera opción era advertir a sus compañeros Goblins y unirse para enfrentarse a Louder y sus hombres con una recompensa de 10 puntos, o abandonar a los otros Goblins y escapar con una recompensa de 5 puntos, o esconderse en la cueva y rezar para que Louder y sus hombres no lo encontraran, lo que le daría 0 puntos. Aunque había 3 opciones, estaba seguro de que incluso si todos los Goblins en la cueva se unieran, no podrían igualar a Louder solo. Solo escapar podría salvarlo. Con esta realización, decidió simularlo primero y elegir la opción con la mayor recompensa, sabiendo que si podía intercambiar por un arma, sus posibilidades de derrotar a sus enemigos con un ataque sorpresa aumentarían. Tal como esperaba, depender de los Goblins aquí era imposible para la supervivencia. Incluso cuando lideró a los Goblins en una batalla desesperada contra el caballero sagrado Louder, la enorme diferencia de fuerza significó que aún fueron aniquilados por Louder y sus hombres. Sin embargo, ganó los puntos que necesitaba, así que inmediatamente abrió la tienda de intercambio. Para su sorpresa, había tantas armas para elegir, desde cuchillas cortas hasta espadas largas, y cada arma que podía imaginar. Incluso había una opción para comprar una pistola, que parecía poderosa. Pero, por desgracia, sus puntos eran demasiado bajos. Afortunadamente, aún había un arma que costaba exactamente 10 puntos. Era una daga elfa ligera y rápida. Esta pequeña daga, elaborada por elfos, otorgaba al usuario un aumento del 10% en velocidad y un incremento del 15% en fuerza. Aunque frágil, era increíblemente afilada. Sin dudarlo, la compró. Tan pronto como la daga se materializó en su mano, sintió que sus estadísticas aumentaban significativamente. Era incomparable con las armas típicas de los Goblins. Estaba seguro de que si golpeaba un punto vital con ella, podría ser una muerte instantánea. Pero eso era suficiente de soñar despierto por hoy, ya que se dio cuenta de que no había visto a Kelia en ningún lado. Así que le preguntó al sistema dónde estaba. El sistema respondió que debido al renacimiento del anfitrión, algunos detalles de la línea temporal habían cambiado. En esta línea temporal, Kelia no fue capturada por los Goblins y continuó viviendo felizmente en la aldea. Esto fue una sorpresa, pero bienvenida, ya que parecía que había cumplido su promesa, y estaba agradecido por el giro inesperado de los acontecimientos. En ese caso, ya no tenía más preocupaciones. Con su mente ahora clara, se centró en lo que tenía por delante, la venganza. Pero primero, tenía que escapar y sobrevivir. Se dirigió inmediatamente hacia la salida. Sabía que el pasaje más estrecho sería su mejor opción. La entrada exterior era más pequeña, lo que significaba que los guardias serían relativamente más débiles. Con esto en mente, se movió rápida y silenciosamente, y Lin Tien avanzó por la cueva. Sus sentidos estaban agudizados, y justo como esperaba, al acercarse a la salida, ya podía escuchar a alguien afuera. Por su atuendo, parecían ser caballeros de la Orden Sagrada,
y rápidamente se escondió en las sombras y se puso a escuchar para obtener más información. Afortunadamente, sin nada que hacer, los caballeros se aburrían fácilmente y comenzaron a charlar. Y justo como Lin Tien había pensado, este caballero esperaba que cualquier goblin que saliera por esta pequeña entrada fuera basura, y por lo tanto, creían que podían aplastarlo con un solo martillazo. Pero cazar goblins no era su única prioridad, porque según las órdenes del señor Louder, cualquier chica que intentara escapar en el caos debía ser asesinada, y definitivamente no podían permitir que esto llegara al pueblo, por lo que también dispondrían del cuerpo al instante y matarían a cualquier testigo. Esta charla cimentó la creencia de Lin Tien de que todos en esa maldita orden sagrada estaban podridos. Por su gobierno, incluso mataban a gente inocente de su propia clase, y mucho menos a un goblin como él. No tenía otra opción más que luchar. Con esta resolución, se tapó la nariz e intentó imitar la voz de una mujer en apuros, pidiendo ayuda. Esto atrajo instantáneamente a uno de los caballeros, que pensaba en la recompensa que el señor Louder daría por matar a un rezagado. Se acercó a la entrada de la cueva con una sonrisa falsa. Al acercarse, el caballero entonces llamó, asegurando a la supuesta mujer que no tuviera miedo, y afirmó que estaba allí para llevarla de regreso. Pero en lugar de encontrar a una mujer, el caballero se encontró con una daga que se clavaba profundamente en su cerebro, matándolo al instante. Con esto, Lin Tien hizo su primera muerte. Bueno, chicos, eso es el final del video. Aquí les dejo otra historia que pueden disfrutar. Si les gustó este video, comenten en la sección de comentarios. También suscríbanse al canal, activen la campana y denle me gusta al video. Gracias por ver y nos vemos la próxima vez de nuevo.